Hola a todos. Mi nombre es Mariana Siniscalchi y soy la referendante legal de la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Soy abogada y tengo a cargo el sector legal de la ANP. Vamos a hablar en esta clase de temas varios, o como me gusta decir a mí, galletitas surtidas. Son todos temas legales que aunque ustedes van a ser agentes, no importa que no sean abogados, tienen que tener nociones de algunas cuestiones que tienen gravitación sobre la solicitud de patente. Vamos a empezar con supuestos de nulidad y caducidad, y después vamos a hablar un poquito de aranceles y anualidades en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a hablar de recursos administrativos y de algunos procedimientos de examen acelerado de solicitudes de patente. Vamos de a poco desgranando estos temas. ¿Qué pasa respecto de las causales de nulidad? Habíamos visto en otra clase que durante el trámite de la solicitud de patente, la única instancia procesal en la que se pueden introducir observaciones fundadas en la falta de cumplimiento de los requisitos de patentabilidad es con las observaciones de terceros. Una vez que se concedió una patente, eso ya entró en el patrimonio del solicitante. Entonces, si algún tercero quiere arguir la nulidad, tiene que demandar judicialmente ante el Poder Judicial, no ante el INPI. Una vez que el INPI concedió, ya nació la criatura, salió al mundo. Entonces, es un tercero que tiene que demandar judicialmente la nulidad de la solicitud de una forma fundada, por supuesto. Y la ley lo que prevé es que el fundamento tiene que estar centrado en que se haya otorgado la patente en contravención de las disposiciones de la ley de patentes. O sea, que en realidad la patente no tiene novedad, no tiene actividad inventiva, está en curso en una ejecución de la patente de rehabilidad, etc. Pero eso se va a ver en sede judicial. Eso brevemente respecto de las causales de nulidad. Algo diferente son las causales de caducidad. Es decir, hasta acá venimos hablando de dos supuestos de extinción. Causales de nulidad es un juicio ante el Poder Judicial. Y otra cosa completamente distinta son las causales de caducidad, cuando caduca la patente o modelo. Acá ya no estamos hablando de solicitudes, acá ya estamos hablando de un derecho consolidado en el que se emitió un título, se concedió la patente o se concedió el modelo, pero caduca, ya vimos que son temporales. Patentes 20 años, modelos 10 años, siempre contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Entonces, la primer causal de caducidad es al vencimiento de su vigencia, cuando pasa el tiempo, que ya dijimos. O sea, cuando se vence, la patente caduca, o el modelo en su caso. Otro caso es por la renuncia del titular. El titular presente ante el INPI un escrito por el cual, por razones que le corresponden a cada titular, decide renunciar a la patente. Un caso posible puede ser porque ya no le interesa obtener la patente, o después vamos a hablar del tema de las anualidades, ya no tiene ganas de pagar las anualidades, no le interesa, no le fue bien con la patente, no sacó un peso, no quiere seguir pagando anualidades, decide renunciar porque no le interesa, es su derecho. Pero la renuncia no puede afectar derechos de terceros, y eso es un caso que tiene que analizarse caso por caso. No hay una regla general más que esa. Otro caso de caducidad, que es el más común y es el más peligroso si ustedes sí tienen interés y su cliente tiene interés en mantener la vida de la patente. Recuerden otra vez, no estamos hablando de solicitudes, sino de patentes o modelos concedidos. Después de que se concede, que se emite el título, que se notifica, tienen que pagar las anualidades, una tasa anual de mantenimiento, tanto en modelos como en patentes. Vamos a hablar un poquito más de eso después. Pero bueno, si no lo pagan, la patente caduca cada año, ¿eh? Cada año hay que pagar. Si un año dejan de pagar, ese año cayó en el sistema que no pagó, se declara la caducidad. La ley prevé
un caso adicional, que es cuando se haya concedido el uso a un tercero, pero que no se explotara la invención en un plazo de 2 años por causas imputables al titular de la patente. No se ve esto en la práctica, pero bueno, tienen que saber lo que está en la ley. Y la decisión administrativa, o sea, la disposición de caducidad que se dicte acá en la ANP, se puede recurrir judicialmente y la apelación no tiene efecto suspensivo. O sea, una vez que está declarada caduca la patente, sigue caduca hasta que haya decisión en contrario, ya sea administrativa o judicial. Así que ojo con esto. Lo fundamental de esta filmina es el tema de las anualidades. No puedo insistirles lo suficiente, así como hay que pagar las tasas de examen de fondo, qué sé yo, las observaciones si las van a presentar todo bien. Una vez que ya consiguieron, que llegaron a la meta de la patente o del modelo, no hay que dormirse con el pago de las anualidades durante el resto de la duración de la patente o el modelo, porque ahí también se les cae. Y estamos hablando de un derecho concedido por el que ustedes lucharon años. Entonces, no es que se termina ya, descorchamos el champán, nos dieron la patente, nos dieron ese modelo, el cliente está contentísimo, nos pagó los honorarios, estamos todos, estamos hablando de ustedes, no de nosotros. Hay que recordarle al cliente que tiene que pagar las anualidades. Vamos a hablar un poco de eso ahora. No, ahora no, primero viene aranceles. Ya vimos que todos los trámites están arancelados. Hay un descuento del 50% para los trámites de modelos de utilidad. Y también las universidades nacionales, las personas humanas, porque también hay muchos inventores, los que llamamos los particulares, las pymes, las instituciones no económicas también tienen un descuento del 50% de los aranceles. Chequen siempre en el sitio web de Limpio, pídanle a la biblioteca la resolución vigente de aranceles porque va cambiando. No les doy un número de resolución ahora porque esto periódicamente se va actualizando. Siempre estén con los plazos por un lado y la resolución de aranceles por el otro, y los van calculando en función de si su cliente es una persona humana, una persona jurídica, si es una universidad nacional, pyme, instituciones no económicas, a ver si ustedes pueden pagar menos. Y también hay descuentos en las anualidades, que son los que ven en las filminas. Para las anualidades, para esos sujetos, hay, según la resolución de aranceles, hay descuentos de un 50 o 60% dependiendo del número de cuota. O sea, recuerden que hay ciertos descuentos para ciertos supuestos. Todos los pagos de los aranceles de cualquier parte del trámite, todos se hacen a través del portal de trámite. En este momento, el único medio habilitado de pago es la generación de un BEP, de un volante electrónico de pago, y se tiene que pagar el mismo día que se genera la presentación del trámite. Al día de la fecha de esta grabación, no tenemos Mercado de Pago, no tenemos Ualá, no tenemos tarjeta de crédito ni de débito, BEP o BEP. Quizás en el futuro esto cambie, pero en este momento es nuestra obligación decir que la única forma de pagar es a través del portal de trámites generando un BEP, que después el BEP sí lo pueden pagar por pago mis cuentas o home banking, pero la única forma es el BEP. Vamos a entrar en uno de los temas favoritos de los procedimientos de patentes. No quiero darles pesadillas, pero este es uno de los temas más peligrosos para las patentes o los modelos de utilidad en los que sí hay interés de mantener su vigencia, que es el pago de las anualidades. Entonces, la patente y los modelos caducan por no cubrir la tasa anual de mantenimiento que están sujetos después de la concesión. Ahora vamos a ver cómo juega esto, pero después de la concesión tienen un plazo, les va a salir en el sistema, igual esto no se asusten, tienen un plazo para pagar las anualidades y después tienen un primer vencimiento y un segundo vencimiento, que es un plazo de gracia de 180 días después del primer vencimiento. Si no se paga ni en el primero ni en el segundo vencimiento, caduca. Salvo que el pago no se haya efectuado por causar de fuerza mayor.
Les recomiendo que busquen, y se lo vamos a dar también en el material de lectura del curso, la resolución INPI 225 del año 2003. Se la pueden pedir a la biblioteca del INPI, a infobiblio@inpi.gov.ar, pero también va a estar en el Drive, que les explica de una forma mucho más extendida cómo funciona el tema de las anualidades. Igual vamos a ver bastantes generalidades ahora. ¿Qué pasa con esto de las anualidades? Siempre acuérdense que no estamos hablando de solicitudes, son patentes o modelos concedidos. Después, durante la vigencia, vamos a suponer que la presentaron, que se la concedieron más o menos al quinto año de la fecha de la presentación y es una patente. O sea, les quedan 15 años de vigencia. Durante esos 15 años tienen que pagar una vez por año la tasa anual de mantenimiento. Entonces, ¿es exigible por la administración el pago a partir de la notificación de la concesión? Vencimiento, igual, insisto, les va a salir en el sistema esto. Y si tienen dudas, escriben a infopatentes@inpi.gov.ar si tienen dudas con el tema de las anualidades, porque es un tema complejo. No se lo digo de frente, es un tema complejo y se puede confundir, más si ustedes son nobles agentes. Lo que tienen que tener claro es que no se pueden dormir y que tienen que perseguir a su cliente de que pague. Y si tienen la patente, eso pueden pagar todas juntas o pueden pagar varias juntas, porque les puede llegar a caducar si no pagan. Entonces, vencimiento, ¿cuándo vence la primera anualidad? Primera fecha aniversario de presentación de la solicitud que recaiga luego de producida la notificación de la concesión. ¿Cuándo es esta fecha aniversario? Es la fecha aniversario para calcular las anualidades, por eso les digo, es medio chino básico esto, pero funciona así, es la fecha de la efectiva presentación de la solicitud. Esa fecha de aniversario sería como el primer vencimiento. Vencido este plazo, hay un periodo de gracia de 180 días corridos. Acá no tiene nada que ver la 191, no hay colchón, nada. Fecha aniversario, primer vencimiento. 180 días de primer vencimiento, segundo vencimiento, con un recargo del 30%, pero bueno, por lo menos tiene un segundo vencimiento con recargo. Si no se pudo pagar por una causal de fuerza mayor, hay que presentar un escrito por el portal de trámites manifestando, pero no solamente manifestando, no es solamente alegar una causal de fuerza mayor, sino que hay que producir prueba, tienen que traer prueba de esa causal de fuerza mayor. En Argentina, para evaluar las causales de fuerza mayor, nos regimos por lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Caso fortuito o fuerza mayor. Les recomiendo que lo busquen. O sea, no es porque no tenía plata, porque ese año me fue mal. Un caso podría ser, por ejemplo, por razones de salud, una persona física, por supuesto, pero en ese caso no hay que decir, bueno, está descompuesto, no hay que tener certificado médico, hay que alegar y hay que probar la causal de fuerza mayor por escrito y se analiza caso por caso a ver si se revierte la caducidad o no. Esto es variable y depende de cada caso concreto. Entonces, en todos los casos hay que abonar desde la anualidad número 3 hasta la que hubiera corrido a la fecha de concesión. Después de la notificación de la concesión, la anualidad 1 y la 2, el INPI no las cobra. Se empieza a hacer exigible el pago a partir de la anualidad número 3 hasta la que hubiera corrido a la fecha de la concesión. Otro material de consulta para este tema complejo, donde hay ejemplos concretos que ustedes pueden consultar, es en las directrices de patentamiento, que también se las vamos a dar en el drive del curso. Y si no, pregúntenos por mail. Otras características de los sistemas de anualidades. A ver cómo estamos con el tiempo, porque tengo un par de temas más y no quiero extenderme demasiado con esto. Digamos, si se les pasan los dos vencimientos y no pueden alegar ninguna causal de fuerza mayor después para tratar de revertirlo,
La caducidad se produce de pleno derecho, no hay una declaración. Después en la práctica el INPI saca resoluciones de caducidad, pero la ley dice que vencidos los dos plazos, la caducidad se produce de pleno derecho. Nosotros no los vamos a intimar por mora, no les vamos a avisar, señor, tiene una patente concedida, tiene que pagar la anualidad. No, es responsabilidad del solicitante y de sus representantes mantener viva la patente pagando todos los años las tasas anuales. O sea, no los vamos a intimar por mora. El acto, la disposición de caducidad, por más que se produce de pleno derecho, el INPI todos los años saca una disposición sábana de caducidades con todos los números que se declararon caducos por H o por B, ya vimos las causales de caducidad, en el boletín de patentes. Ojo con el cálculo también de cuánto tienen que pagar. Lo van a poder ver en sistema, también si no nos pueden consultar, porque no se considera el pago parcial como un pago cancelatorio. Tienen que pagar la totalidad del importe que le corresponde cada año, porque va cambiando el importe según el año de la anualidad. Si pagan de más, muchas veces pasa que pagan de más y dicen, bueno, lo que les sobró quiero que me lo imputen a la siguiente. No. La resolución 225 que mencioné recién dice que los pagos, los excedentes tienen que imputar el pago de la última anualidad, no de la anualidad siguiente. Por lo cual es importante estar al tanto también de cuánto tienen que pagar. Los pagos son intransferibles. Imagínense que ustedes tienen muchos clientes, muchos números de solicitud de patentes y se confunden. Querían pagar la anualidad de la 2016, 2536 y se equivocaron y pagaron de la 2537. Y después presentaron escrito diciendo, no, en realidad me confundí, quería pagar de la 36, no de la 37. No, no se pueden transferir, no podemos agarrar la plata de esta solicitud, de esta patente y pasársela a la otra. No. A la que le pagaron, le pagaron. La otra, bueno, páguenla. Pero no son intransferibles los pagos entre solicitudes. ¿Qué pasa con las patentes divisionales? El tema de las patentes divisionales también lo habrán visto qué son y cómo funcionan en otra clase, pero respecto de las anualidades, tienen como fecha efectiva de presentación y entonces como fecha de aniversario de la presentación la solicitud madre, paga desde la anualidad número 3. Y algo similar pasa con las patentes adicionales, que tienen como efectiva fecha de presentación, entonces como fecha de aniversario de presentación, la de la solicitud madre. O sea, las divisionales y las adicionales, en la mayoría de sus efectos se rigen por la presentación de la madre. Y en el caso de las adicionales, se abona la anualidad que tiene que estar pagando la patente madre. Bueno, hasta aquí el tema de anualidades. Lean la resolución 225 del 2003. Lean las directrices de patentamiento con los ejemplos concretos. Consulten en el mail de consultas nuestros si tienen algún caso concreto, que es infopatentes@inpi.gov.ar. Pero no se olviden de esta obligación fundamental para mantener la vida de la patente de su cliente, la patente o modelo. Es un crimen realmente pasar por todo este procedimiento, todos estos años, todo este esfuerzo y después dejarlo caer, si hay interés, digamos, en mantenerlo vigente, por no pagar las anualidades. Es tristísimo y les digo que sucede todo el tiempo. Bueno, vamos a hablar de algo más divertido. Los recursos administrativos. Les decía hace unos momentos que el procedimiento de las patentes termina o con la concesión, patentes o modelos, es lo mismo para esto, o con la concesión o con la denegatoria, que lo dicta el INPI, con la disposición de concesión o con la disposición denegatoria. Concesión, pagar anualidades, eso es lo que sigue. Denegatoria, ustedes hicieron todo, presentaron todo, se rompieron el alma, igual se las denegaron. ¿Se termina ahí la historia? No. Tienen los denominados recursos administrativos, por los cuales pueden impugnar ante el INPI la decisión de la ANP de denegar la solicitud. Vamos a ver cómo funciona. Es decir,
no se termina todo con la denegatoria. Pueden impugnarlo. El cliente le tienen que llamar a ustedes a quien decir, ay, me denegaron la solicitud. No, cómo puede ser? Bueno, pero tenemos algo, tenemos un recurso extra, son los recursos administrativos. Podemos impugnar lo que dice la ANP. Además, los integrantes de la administración somos seres humanos y también nos equivocamos. Así que perfectamente los actos son impugnables, tanto en sede administrativa como judicial. Entonces, sobre todo para los no abogados. Los abogados ya lo conocen esto, pero los no abogados, los que vayan a ser agentes. Los recursos están regulados en su gran mayoría en el reglamento de procedimientos administrativos, que es el decreto 1759/72. Texto ordenado 2017, esto parece una cosa bastante aburrida, pero es el RLNPA, que fue modificado por el decreto 695/2024. Para los que ya están en el tema, o sea, después de la sanción de la ley Bases, sacaron otro decreto, que es este 695/2024, que cambió bastante los plazos de los recursos, los plazos para impugnar. O sea, es un escrito en el cual ustedes cuestionan la disposición de la ANP de denegarles la solicitud. No solamente los recursos proceden contra la denegatoria, sino contra cualquier otro acto. Ojo con esto, porque las contestaciones de vista, las vistas de patentes y de modelos, no son recurribles. Las vistas hay que contestarlas, ¿sí? No confundir contestación de vista con recurso administrativo, no es lo mismo. Los recursos clásicos son contra la denegatoria, pero vamos a ir viendo otros casos. Son varios los recursos. El primero es el recurso de reconsideración, un escrito en el cual se le pide al comisario de la ANP que reconsidere su acto. Este es optativo, este recurso, no agota la vía administrativa, es decir, no es que con la resolución de este recurso ya se puede ir a la justicia. ¿Qué es esto del agotamiento de la vía administrativa? Cuando la administración, ya sea el INPI o cualquier órgano del Estado, dicta un acto definitivo y uno lo quiere impugnar, quiere ir en contra de ese acto, uno puede impugnarlo ante la misma administración o ante la justicia. Pero antes de ir a la justicia hay que agotar la vía administrativa, hay que interponer estos recursos ante la misma administración, porque si no después va a la justicia dice, no, señor, usted primero tenía que impugnar frente al acto que le dictó frente al organismo que dictó el acto, en este caso ante la ANP. Si fuera, por ejemplo, un acto de marcas, van ante la dirección de marcas con un recurso. Pero en los casos de patentes y modelos de utilidad, los recursos para votar la vía administrativa se interponen ante la ANP o ante la presidencia del instituto. Vamos a ir viendo uno por uno. Recurso de reconsideración ante la ANP. Señor comisario, vengo a interponer recurso de reconsideración contra la denegatoria de la solicitud número tal, por los motivos que paso a exponer a continuación, etc. Este no agota la vía administrativa. Tiene un plazo, este sí tiene plazo colchón o sea, se publica la disposición denegatoria de la solicitud. Plazo gratis colchón de 30 días de la 191. La resolución 191/2020. A esa me refiero, que les da un plazo de gracia de 30 días sin arancel. Después que se terminen esos 30 días corridos, después de la publicación del boletín, ahí empieza a correr el plazo legal de 20 días hábiles que establece el decreto. Estos son plazos para que ustedes presenten el escrito de recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración lo resuelve la ANP, el mismo órgano que dictó el acto, o sea, el mismo que le denegó la solicitud les va a resolver el recurso. Si les dicen que sí, le hacen lugar al recurso, todo bien, todo el mundo feliz, se revierte la decisión, se concede la patente. Esto en el caso de la denegatoria, pero por ejemplo, si ustedes pueden impugnar también otro acto que sería la pérdida del derecho de la prioridad.
porque no trajeron la producción, o un caso de que falta el pago de anualidades, también pueden interponer un recurso de reconsideración. Si la ANP le da la razón, le hace lugar al recurso, excelente, todo bien, todo se rectifica. Pero puede ser que la ANP les rechace el recurso, que les diga que no, que le mantenga la decisión recurrida. Entonces hay una segunda instancia automática que se llama recurso jerárquico en subsidio. O sea, la ANP ve el expediente con el recurso de reconsideración. Dice, no, se rechaza el recurso. Entonces, lo que hacemos es elevarlo a la Dirección de Asuntos Legales del Instituto para que dictamine el recurso y después se pronuncia al respecto la presidencia del instituto. O sea, la primera instancia del recurso de reconsideración es ante la ANP y la segunda instancia es ante la presidencia. El presidente va a decidir recurso jerárquico en subsidio de reconsideración, previo dictamen de la Dirección de Asuntos Legales del instituto. Esto es lo que vimos recién. Si nosotros rechazamos un recurso de reconsideración ante la ANP, lo vamos a notificar y desde esa notificación tienen los 30 días de la 191 y también los 5 días hábiles de recibidas de las actuaciones por el superior para ampliar los fundamentos de recurso. Esto es opcional, pueden tirar más carne al asador o presentar un escrito con una ampliación de fundamentos, pero eso lo va a ver la DAL, porque ya está dentro de la competencia de la Dirección de Asuntos Legales. La DAL es eso. Y la decisión que tome la presidencia del instituto previo dictamen de la DAL agota la vía administrativa y si les dice que sí, como el recurso de conciliación. Le dicen que sí el recurso, ya está, ya consiguieron lo que querían, ya está todo bien. Si le dicen que no, el recurso jerárquico en subsidio recibido por la presidencia, si se lo rechazan, ya queda expedita la vía judicial, pueden ir a juicio a cuestionar el acto que ustedes quieren impugnar. Esto es el funcionamiento de reconsideración y reconsideración con jerárquico en subsidio. Hay otra opción, otro recurso, que es el recurso jerárquico directo. Ustedes no quieren o no les da el plazo, porque el recurso de reconsideración ante la ANP tiene los 30 días de la 191 y 20 días hábiles. No llegan, no se tiene que hacer una fundamentación técnica, no llegan con la documentación, tienen que traer documentos traducidos, no les da el plazo de los 30 más los 20. Pero tienen otra vía impugnatoria que es el recurso jerárquico directo. No interponen reconsideración o directamente no quieren, no les interesa. Ya saben que la ANP les va a decir que no. No sé, deciden no hacerlo. Tienen otro plazo, tienen los 30 días de la 191 y después tienen 30 días hábiles. En vez de 20 tienen 10 días más. Para reconsideración tenían 20, para esto tienen 30 días hábiles y directamente recurren ante la presidencia del instituto previo dictamen de la DAL. Y también, si lo hacen de forma directa, contra la resolución, porque eso es lo que sucede en el INPI. Las decisiones definitivas de las direcciones del INPI, ya sea de marca, patentes, modelos, son disposiciones. Los actos administrativos emitidos por el presidente son resoluciones. Entonces, cuando llegan a presidencia con cualquier recurso y se emite una resolución, esa resolución agota la vía administrativa y ahí empieza a correr el plazo para ir a la justicia para hacer juicio contrario. Hasta acá vimos una buena parte de los recursos que están regulados por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. El reglamento de procedimientos administrativos se aplica en toda la administración pública, no solamente en el INPI. Y, como vimos, tiene sus plazos. ¿Qué pasa si se les vencen todos los plazos? Que ya vimos cuáles son. Lo que prevé la ley, más con la modificación del 2024 respecto de la denuncia de legitimidad, es que cuando se presenta un recurso fuera de plazo, técnicamente, legalmente, no se considera un recurso. Se lo considera denuncia de ilegitimidad. Y
Antes no había un plazo, nos manejamos por pautas de la Procuración del Tesoro, pero después de la sanción de la ley Bases, que es la 27742, hay un plazo, digamos. Después de vencidos los plazos, no pueden pasar más de 180 días desde la notificación del acto, porque se entiende que hubo un abandono voluntario del derecho. O sea, si se durmieron con los recursos, se les pasaron todos los plazos y encima se les pasaron los 180 días, se rechaza todo el recurso, se le cae toda la vía recursiva y no pueden ir a la justicia tampoco. Eso implica la denuncia de legitimidad rechazada. Si la hicieron antes de los 180 días, puede ser que la administración les dé tratamiento y hasta les haga lugar. Se han pasado los recursos, el plazo de los recursos, pero están dentro de los 180 días, la administración le va a dar tratamiento. Salvo que sea por motivo de seguridad jurídica, yo en mis 20 años nunca vi un caso, o por estar excedidas las pautas temporales, que ahora no pueden exceder los 180 días hábiles, que esto ya empezó a suceder. Una vez vencido este plazo, no hay tutía. Se cierra la vía recursiva tanto ante el INPI como ante la justicia. Ahí se termina todo, desgraciadamente. Y esto está empezando a suceder. Y ahora vamos a hablar del último recurso. Recién veníamos hablando de los recursos regidos por el Reglamento de Procedimientos Administrativos, que son comunes a toda la Administración Nacional. En el caso de patentes y modelos de utilidad, hay un recurso extra que es propio de la ley de patentes, del artículo 72 concretamente, la jerga un recurso de 72, el artículo 72 de la ley de patentes. Que ya vimos que con los otros, los del reglamento de procedimientos administrativos, se puede impugnar toda clase de actos. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la prioridad o con anualidades. Pero también de denegatorias, o sea, toda clase de actos. Pero en el caso del artículo 72, solamente se pueden atacar o impugnar las disposiciones denegatorias de solicitudes de patentes o modelos de utilidad. Lo resuelve directamente la presidencia, siempre con dictamen previo de la DAL. El plazo es de 30 días hábiles desde la notificación de la disposición denegatoria. En este caso también tienen, o sea, los notifican por boletín de la denegatoria. Tienen el plazo colchón gratis de la 191 y después tienen 30 días hábiles para presentar el recurso de artículo 72 únicamente contra la denegatoria de la solicitud. Este es un recurso que tiene un carácter exclusivo y autónomo de la ley de patentes. Solamente lo tiene la ley de patentes para estos supuestos. Una cosa importante es que todos estos recursos tienen un arancel, lo van a ver en la resolución de aranceles, junto con el escrito del recurso y de la prueba que ustedes quieren producir, paguen el recurso. Bueno, hasta aquí hablamos de los recursos administrativos como última medida para tratar de apelar a alguna decisión que les ha resultado desfavorable emitida por la ANP. Y vamos a concluir la clase de hoy con un último tema. Les decía que son galletitas surtidas porque venimos hablando de distintos temas legales, pero que tienen influencia de una forma o de otra en los trámites que ustedes van a hacer con nosotros. Recordarán de otras clases que hablábamos mucho del examen de fondo, que hay que cumplir ciertos pasos para llegar, entre ellos fundamental el pago de la tasa. Bueno, hay un par de buenas noticias. El INPI en este momento tiene dos procedimientos de examen, dos programas, perdón, de examen prioritario. Cierto procedimiento para poder llegar antes al examen de fondo. Y si el examen de fondo sale bien, llegar más rápido a la concesión para que no dure tanto el trámite de la patente, porque es cierto, todos los trámites de solicitudes de patentes y modelos son largos. Para acortar estos plazos de forma legítima, legal, tienen disponibles y corresponde estos dos programas. El primero es el programa de examen prioritario de patentes, que se conoce como PEP, que es su sigla. Ahí están las resoluciones que los regulan, también se las vamos a dar en el drive del curso.
es a pedido del solicitante, o sea, ustedes evalúen, ahora vamos a ver un poquito los requisitos, pero ustedes evalúen a ver si les puede servir el pedido que ustedes hacen de que dicen, vienen, ya tienen presentada una solicitud, ustedes ven que puede entrar en el PEP, hacen el pedido, ahora vamos a ver cómo, a través del portal de trámites. El PEP en sí no tiene arancel, o sea, no les agrega un costo extra a ustedes, pero van a tener que presentar una búsqueda realizada por Infotec, por el Departamento de Información Tecnológica del INPI, que tiene un arancel, pero que igual es un arancel bajo, o sea, no es un trámite caro y les puede acelerar mucho la concesión de la patente. Eso es lo que vemos acá en la filmina en el inciso A. En el inciso B es el procedimiento acelerado de patentes de la resolución 56/16. También a pedido del solicitante, este sí tiene un arancel, o puede ser de que se lo pida en la oficina sin arancel. Hasta acá, de vuelta, chino básico. Antes de ver cada uno. Los trámites son largos, tienen un montón de pasos, tienen un montón de aranceles. En algunos casos, si ustedes estudian la solicitud y ven estos dos procedimientos que vamos a describir ahora, puede ser que si lo pueden enganchar en algún programa o en el otro, se les acorten los plazos y puedan llegar al resultado deseado, que es la concesión de la patente o modelo. Vamos a ver qué pasa primero con el PEP. La diferencia fundamental entre el PEP y el procedimiento acelerado de la resolución 56 es que el primer depósito en el PEP es un depósito nacional. La solicitud es nacional. Tiene que haberse hecho la primera presentación en el INPI de la Argentina. En cambio, la resolución 56 se aplica a solicitudes en las cuales el primer depósito se hizo en el extranjero. Entonces son casos distintos. Vean quién es su cliente y dónde se hizo el primer depósito para evaluar si pueden gozar de los beneficios de un programa o del otro, o nacional o extranjero, primer depósito. Primer depósito, fíjense si pueden hacerlo entrar en el PEP. Es lo que se les recomienda porque es más rápido el trámite. Entonces, primer depósito en Argentina, la solicitud tiene que haber sido publicada en el boletín de patentes, o sea, ciertos requisitos hay que contemplar. Tiene que haberse vencido el plazo para la interposición de observaciones de terceros. Se tiene que haber abonado la tasa de examen de fondo. No se tiene que haber realizado el examen de fondo. Esto incluye las aclaraciones previas del examen de fondo. Si ya fueron notificados de un informe de aclaraciones previas, se entiende que el examen de fondo ya se empezó a hacer y ahí no les vamos a aceptar el pedido de PEP porque ya se comenzó el examen de fondo. Y que no se haya requerido otro procedimiento acelerado para la misma solicitud. Esos son los requisitos del PEP. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo lo hacen? Siempre a través del portal de trámites. Van a encontrar un formulario de PEP en el cual ustedes van a completar, entre ellos está la declaración jurada de no haber pedido otro procedimiento acelerado, entre otras cosas. Dice, abonar el arancel. El arancel es del punto 1 del informe de búsqueda nacional e internacional emitido por Infotec del INPI. O sea, usted tiene que traer el formulario y tiene que traer la búsqueda nacional e internacional de Infotec. Solamente paguen el arancel de Infotec, de la búsqueda. De PEP, no. La declaración jurada está en el formulario. Y si en el caso de que el solicitante es una pyme, lo tienen que acreditar con una certificación contable, el carácter de pyme, pero nada más. Eso es para el PEP. El PEP, acuérdense, el primer depósito es el argentino. Pidan la búsqueda y si la búsqueda les da bien y ven que les conviene y no ya pasaron por todos estos requisitos, pueden presentar por el portal de trámites el pedido del PEP y eso acelera mucho la concesión de la solicitud.
Por último, llegamos al otro procedimiento de examen acelerados de patentes, que es el de la resolución 56 y la resolución 125/16. También lo van a tener en el material de estudio de la ley. Son un montón de resoluciones. Al principio parece una bola de nieve de cosas inentendibles, pero les garantizo que con el tiempo y la práctica todo se aprende. No se asusten. Entonces, los requisitos para la resolución 56 es que el primer depósito se hizo en el extranjero. Entonces, la solicitud, si el primer depósito está hecho en el extranjero, ustedes van a venir acá invocando prioridad de una solicitud extranjera. En la solicitud nacional, el alcance de las reivindicaciones de la solicitud nacional tiene que ser menor o igual que la patente extranjera. No tiene que haber antecedentes nacionales a la fecha de la presentación argentina, ni antecedentes nacionales de la fecha de presentación de la patente equivalente y la fecha de la presentación de la patente argentina. No tiene que haber exclusiones a la patentabilidad, a eso se refiere el artículo 6 y 7 de la ley. Se tienen que haber sido evaluadas las observaciones de terceros, si es que las presentaron, puede ser que no. La oficina extranjera tiene que tener los mismos estándares de patentabilidad que la República Argentina y no se tiene que haber comenzado a realizar el examen de fondo. Estos son, a vuelo de pájaro, los requisitos para acceder al procedimiento de examen acelerado por la resolución 56. Por una cuestión de tiempo no puedo extenderme más. Como les dije antes, lean las resoluciones que están en las filipinas, miren varias veces esta presentación si la encuentran útil, escríbanos a Infopatentes, estudien y mucha suerte en el examen. Les agradezco mucho por su atención.